El avión se sacudió como si el cielo mismo nos escupiera su rabia. Y en ese instante, sus ojos se clavaron en los míos desde el asiento del otro lado del pasillo. Si caes, yo te sostengo, murmuró con una sonrisa que cortaba el alma. Pero yo sabía que era mentira, él ya me había dejado caer una vez. Años atrás. En las sombras de Burgos. Aquella promesa flotaba entre nosotros como un fantasma. Mientras el trueno retumbaba y el destino nos obligaba a aterrizar juntos de nuevo. Me llamo Javier. Y mi vida siempre ha sido un vuelo interminable. Un despegue tras otro sin descanso verdadero. Nací en Madrid. En el bullicio de un barrio obrero donde el sol quema las ilusiones antes de que puedan germinar. Pero Burgos me reclamó como un amante posesivo desde que pisé sus calles empedradas por primera vez. Huyendo de un padre que me negaba y una madre que fingía no ver. Aquella ciudad medieval. Con su catedral que araña el cielo como un dedo acusador. Se convirtió en mi refugio y mi cárcel. Trabajaba como guía turístico en la ruta del vino de la Ribera del Duero, llevando a grupos de extranjeros ebrios de tempranillo a través de viñedos que susurran secretos antiguos. Pero en realidad, yo solo buscaba perderme en el vino para olvidar el peso de ser quien soy. Un hombre que ama a otros hombres en un país donde la pasión aún se mide con crucifijos y miradas torcidas. El primer vuelo fue en 2018. Un trayecto corto desde Madrid a Bilbao. Pero el destino ya jugaba sus cartas. Yo volvía de una entrevista fallida en la capital, donde un editor me había rechazado por falta de voz auténtica, code para "no encajas en nuestra España conservadora". El avión era un cacharro viejo de Iberia, con asientos que crujían como huesos viejos. Me senté junto a la ventanilla, mirando las nubes como si fueran promesas rotas. Cuando él apareció. Francisco. Alto. Con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en granito berciano. Y ojos verdes que brillaban como los prados de Castilla en primavera. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada. De esas que huelen a tabaco y aventura. Y se dejó caer en el asiento del pasillo con un suspiro que me erizó la piel. ¿Primera vez volando a este infierno aéreo?, me dijo, extendiendo la mano con una sonrisa ladeada. Su acento era puro burgalés. Áspero como el viento del páramo. Pero con un matiz juguetón que desarmaba. Francisco. Se presentó. Y yo, tartamudeando como un idiota, respondí, Javier. Y no. Pero cada vez juro que es la última. Hablamos durante todo el vuelo. De vinos. De la Catedral de Burgos que él juraba ser el corazón de Dios latiendo en piedra. De cómo la España profunda aún ahoga a los que no encajan. Él era arquitecto, especializado en restauraciones góticas. Y viajaba por el norte restaurando capillas olvidadas. La piedra guarda secretos mejor que los hombres, me confesó. Y en sus palabras había un eco de melancolía que me atrapó. Al aterrizar, me dio su número garabateado en una servilleta. Si pasas por Burgos, te enseño lo que no sale en las guías. No lo llamé. O al menos, eso me dije. El segundo vuelo fue meses después. En 2019. De regreso de un congreso en Barcelona sobre literatura queer en la posguerra española. Yo intentaba escribir un libro sobre amores prohibidos en la dictadura. Pero las palabras se me atascaban como espinas. El avión iba a Madrid. Pero una escala en Valladolid nos unió de nuevo. Él estaba allí.
En la misma fila. Leyendo un tomo polvoriento sobre el románico. ¿Destino o mala suerte? Bromeé al sentarme. Destino. Siempre destino. Replicó. Y esta vez su rodilla rozó la mía bajo la bandeja plegada. Hablamos de Franco. De cómo los maricones como nosotros éramos fantasmas en los anales oficiales. Mi abuelo fue fusilado por ser falangista desertor. Y mi padre me mira como si yo fuera la traición final. Me contó. Yo le hablé de mi propia familia. Un padre electricista que rezaba el rosario cada noche y una hermana que me cubría las espaldas en silencio. Al bajar. Caminamos juntos por el aeropuerto. Y en un pasillo desierto. Su mano rozó mi espalda. Ven a Burgos. Insistió. Te debo una copa de Rioja. Esta vez. Fui. Burgos me recibió con su niebla espesa. Como un velo de novia viuda. Francisco me recogió en la estación de tren, había cambiado el vuelo por raíles para ahorrar. Y me llevó a su piso en el casco viejo. Un ático con vistas a la catedral que olía a madera vieja y café fuerte. Aquella noche. Bebimos vino tinto en la terraza. Bajo un cielo estrellado que parecía conspirar a nuestro favor. Hablamos hasta el alba, de sueños rotos. De amores que terminan en portazos y lágrimas. Él me confesó que había dejado a un novio en Bilbao por no poder con la presión familiar. Y yo le conté mi último desengaño en Madrid. Un tipo casado que me usaba como escape. Cuando sus labios rozaron los míos. Fue como si el Arlanzón se desbordara en mi pecho. Nos besamos con hambre. Con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Durmimos enredados. Sus brazos como anclas en mi tormenta. Pero el idilio duró poco. El tercer vuelo. En pleno verano de 2020. Fue un caos por la pandemia. Volaba de Sevilla a Madrid. Escapando de un festival literario cancelado. Cuando el mundo se cerraba. Él estaba en el vuelo de conexión. Con mascarilla que no ocultaba su sonrisa. No podía dejarte volar solo en estos tiempos. Dijo. Y nos sentamos juntos. Compartiendo un paquete de galletas como si fuéramos niños. En tierra. Regresamos a Burgos. Donde la ciudad era un fantasma, calles vacías. Catedral cerrada. Nos refugiamos en su piso. Cocinando paella con lo que había en la despensa. Riendo de nuestras torpezas. Allí. En la intimidad forzada del confinamiento. Nuestro amor se profundizó. Él me leía poemas de Lorca a medianoche. Yo le escribía fragmentos de mi novela inspirados en sus ojos. Eres mi musa profana. Le decía. Y él respondía con besos que sabían a eternidad. Sin embargo, las grietas aparecían. Francisco evitaba hablar de su familia más allá de anécdotas vagas. Mi hermano Alejandro es un santo. Pero mi padre. Mejor no. Esquivaba. Alejandro. Su hermano mayor. Era el orgullo de la casa, médico en el hospital de Burgos. Casado con una enfermera devota. Padre de 2 niños. Francisco lo admiraba y lo envidiaba en secreto. Una noche. Mientras yacíamos sudorosos en las sábanas. Le pregunté por qué nunca lo invitaba a casa. No entienden. Javier. Para ellos. Soy el hijo pródigo que no procrea.
Su voz se quebró. Y yo lo abracé, prometiendo que algún día lo haríamos oficial. Pero en mi corazón, una duda germinaba: ¿qué secretos guardaba esa familia de piedra? El cuarto vuelo. En otoño de 2021. Fue de Madrid a Santiago, persiguiendo una beca fallida. Él coincidió de nuevo, como si un hilo invisible nos tejiera. Esto no es casualidad, murmuró en el despegue. Su mano en mi muslo bajo la manta. Regresamos a Burgos exhaustos, pero felices. Aquel invierno planeamos un futuro: yo publicaría mi libro. Él abriría su propio estudio de arquitectura care-friendly, restaurando espacios para la comunidad. Paseábamos por el espolón, mano a mano en la penumbra, besándonos junto al río como si el mundo no existiera. Pero entonces llegó la carta, una invitación a la boda del primo de Francisco. Debes venir, me suplicó. Quiero que conozcas a mi gente. Acepté, iluso, pensando que era el paso hacia la luz. La cena familiar fue en una finca en las afueras de Burgos, rodeados de parientes que olían a asado y tradición. Alejandro, el hermano, me saludó con un apretón de manos firme, sus ojos azules escrutándome como un bisturí. Francisco habla tanto de ti. Eres el amigo escritor, ¿verdad? La palabra amigo cayó como plomo. Su esposa, María, me sirvió vino con una sonrisa tensa. Y el padre de Francisco, un viudo de bigote canoso y crucifijo al cuello, me interrogó sobre mi trabajo inestable. Francisco estaba callado, bebiendo demasiado. Al final de la noche, en el jardín, Alejandro me arrinconó: cuida de él, Javier. Pero no lo rompas. Somos católicos. ¿Y él? Él es frágil. Sus palabras eran una advertencia velada. Y en ese momento, vi la sombra: el secreto que Francisco cargaba no era solo el nuestro, sino algo más oscuro. Noches después, en la cama, le pregunté: tu hermano sabe, ¿verdad? Él se tensó, su cuerpo rígido contra el mío. Alejandro lo intuye. Pero mi padre no. Prométeme que no dirás nada. Juré silencio. Pero el peso crecía. Empecé a notar ausencias, llamadas que contestaba en susurros. Viajes de trabajo que olían a excusa. Mi novela avanzaba. Pero las páginas se teñían de paranoia. ¿Era yo el intruso en su mundo de piedra? El quinto vuelo. En primavera de 2022. Fue un desastre: turbulencias sobre los Pirineos. Y él a mi lado, pálido como un sudario. Tengo miedo, confesó, aferrándose a mi mano. No del avión. De nosotros. Aquella confesión abrió la caja de Pandora. Me contó que su padre había descubierto unas fotos en su teléfono, imágenes nuestras, robadas de un viaje a la costa. Me obligó a jurar que era un error juvenil. Que me curaría con una novia del pueblo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo lo consolé, jurando que huiríamos juntos. Pero en Burgos, la realidad nos aplastó.
Alejandro empezó a visitarnos más. Con excusas de preocupación fraternal. Una noche, mientras Francisco dormía, me dijo en la cocina, él te ama, Javier. Pero mi padre lo destruirá si lo sabe todo. Hay algo más. Un escándalo familiar. No lo presiones. ¿Qué escándalo? No lo dijo. Pero su mirada era un abismo. La tensión escalaba. Discutíamos por tonterías, ¿por qué no salíamos del armario? ¿Por qué él priorizaba el trabajo sobre nosotros? Una pelea culminó en portazos y silencios. «Eres un cobarde», le grité una madrugada. Y él replicó, «Tú no entiendes la España que yo cargo». Me fui a dormir al sofá. El corazón hecho trizas. Al día siguiente. Se arrodilló ante mí, «Perdóname. Eres mi todo». Nos reconciliamos con sexo desesperado. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El sexto vuelo fue el que lo cambió todo. En noviembre de 2023. Volaba de Barcelona a Madrid. Regresando de una firma de libros modesta para mi novela. Que al fin había visto la luz, Sombras en la catedral. Un tributo velado a nuestro amor. El libro había sido un éxito tibio en círculos queer. Pero en Burgos. Era un susurro prohibido. Él estaba allí. En el asiento 14B. Como siempre. Pero esta vez su sonrisa era un disfraz. «Felicidades, escritor», dijo. Pero sus ojos evitaban los míos. Durante el vuelo. Hablamos poco, el silencio era un muro. Al aterrizar. Me besó en la mejilla. Un gesto casto que dolió más que un bofetón. «Hablemos en casa», murmuró. Burgos nos recibió con su invierno crudo. Viento que azota como látigos de Dios. En el piso. Sobre la mesa. Encontré la carta, una oferta de trabajo en Sevilla para él. Restaurando la Giralda. «Es temporal», explicó. Pero su voz temblaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Él se derrumbó, mi padre lo arregló. Dice que necesito distancia de influencias tóxicas. Alejandro me dio. Pero. El nombre de su hermano colgaba como una espada. Presioné. Y al fin confesó el secreto, años atrás. Alejandro había tenido un affair con un hombre. Un cirujano italiano durante su residencia en Roma. El escándalo casi destruye a la familia, el padre lo encubrió con una boda apresurada. Pero la culpa carcomía a Alejandro. Me advirtió que no cometa sus errores. Que si sigo contigo, seré el segundo fracaso. La rabia me invadió. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Él lloró, te quiero a ti, Javier. Pero ellos son mi sangre. Aquella noche. Nos amamos con furia. Como si pudiéramos sellar las grietas con cuerpos entrelazados. Pero al amanecer. Encontré su maleta hecha. Solo 6 meses. Vuelvo por ti. Lo creí. Idiota que era. Los meses siguientes fueron un infierno epistolar, cartas perfumadas con jazmín andaluz. Promesas de te amo en cada azulejo que toco. Yo escribía mi segunda novela en Burgos. Pero las palabras sangraban traición. Alejandro se convirtió en mi confidente involuntario, visitaba con platos de cocido.
hablando de Francisco como de un hijo perdido. Él te echa de menos. Decía. Pero sus ojos decían otra cosa, culpa. Envidia. Un eco de su propio pasado enterrado. Entonces llegó la traición. En marzo de 2024. Recibí un paquete anónimo, fotos granuladas de Francisco en Sevilla. Besando a un hombre moreno en un bar de Triana. El corazón se me detuvo. Llamé, él lo negó al principio. Voz quebrada por el llanto. Es un colega. Javier. Una noche de borrachera. Pero las fotos no mentían. Volé a Sevilla esa misma semana. Aterrizando en un diluvio que empapaba mi alma. Lo encontré en su obra. Cubierto de polvo. Y lo confronté en un callejón húmedo. Dime la verdad. Grité. Y él se derrumbó, fue un error. La soledad. Tu libro me mató. Con esas descripciones tan crudas de nosotros. Sentí que me exponías. ¿Exponía? Mi novela era ficción. Pero para él. Era un espejo que quemaba. Regresamos a Burgos juntos. En tren esta vez. El silencio un abismo. Intentamos reconstruir, terapia con un psicólogo queer en la ciudad. Paseos por el monasterio de las Huelgas donde juramos lealtad eterna. Pero la semilla de la duda había enraizado. Empecé a notar cómo miraba a Alejandro, con una admiración que rayaba en lo prohibido. Una noche. En una cena familiar. Vi el roce, la mano de Francisco en la rodilla de su hermano bajo la mesa. Un gesto fugaz pero cargado. ¿Celos míos? ¿O intuición? El verano de 2024 trajo el primer alto trámite, mi editor en Madrid me ofreció un puesto fijo. Pero significaba mudarme. Francisco dudó, quédate. Construyamos aquí. Discutimos, yo acusé su cobardía. Él mi ambición egoísta. ¿Quieres fama más que a mí? Espetó. Herido. Acepté el trabajo. Pero pospuse la mudanza. Entonces. El accidente, Alejandro. En una guardia nocturna. Atropelló a un peatón ebrio en las afueras. No fatal. Pero el escándalo revivió. La prensa local husmeó, ¿el hijo pródigo del clan conservador bajo investigación? Francisco voló a su lado. Y yo quedé atrás. Sintiéndome como un accesorio. En el hospital. Las cosas se torcieron. Alejandro. Sedado. Murmuró confesiones a su hermano, perdóname por lo de Roma. No pude. Contigo no. ¿Con él? Francisco palideció al contármelo después. Jurando que era delirio. Pero la duda me carcomía. Confronté a Alejandro días después. En su habitación estéril. Dime qué pasó entre vosotros. El río amargamente, hermano. Nada. Solo un beso robado en una fiesta. Hace 10 años. Él era el pequeño. Curioso. Lo detuve. Pero Francisco. Él carga con eso como una cruz. La revelación me golpeó, el secreto familiar no era solo de Alejandro. Sino un lazo prohibido que Francisco idealizaba. Un amor imposible que proyectaba en mí. Regresé al piso solo. Ebrio de vino y rabia. Francisco llegó esa noche.
oliendo antiséptico. «¿Te necesito?», suplicó. Pero yo exploté. ¿Amió a la sombra de tu hermano? La pelea fue brutal, platos rotos. Gritos que despertaron a los vecinos. «Eres tóxico», chilló. «Y tú un mentiroso», repliqué. Me fui, caminando bajo la lluvia por la Plaza Mayor. La catedral un juez mudo. Pasé noches en un hostal cutre, escribiendo furiosamente. Páginas llenas de veneno. Semanas después. Una llamada. Francisco intentaba suicidarse. Pastillas en el baño. Corrí al hospital, donde Alejandro me recibió con ojos rojos. «Es por ti». «Por todo». Lo visité en la UCI. Su mano fría en la mía. «Perdóname», susurró al despertar. «No soy fuerte». Lo saqué de allí. Lo llevé a mi lado. Pero el daño estaba hecho. Empecé a cuestionar, ¿era amor o codependencia? ¿Podía salvarlo de su propia familia? ¿De sí mismo? El otoño de 2024 fue un torbellino de terapia y promesas rotas. Nos mudamos a un piso más pequeño en Gamonal, lejos del casco viejo, para empezar de cero. Francisco dejó el trabajo en Sevilla. Pero la sombra de su familia lo perseguía, visitas de su padre, sermones sobre redención. Y Alejandro, ahora con una cojera del estrés post-accidente, convirtiéndose en el mediador involuntario. «Dejadme fuera», imploraba su hermano. Pero Francisco lo idolatraba. «Es mi ancla», decía. Y yo sentía celos punzantes. Irracionales. Escribí mi segunda novela en esas semanas, Vuelos rotos. Un relato crudo de amores que se estrellan contra prejuicios. La dediqué a él. Pero en privado. Agregué una nota, para el hombre que vuela conmigo. Aunque duela. El lanzamiento en Madrid fue un éxito, firmas. Abrazos de extraños que veían en mis palabras su propia lucha. Francisco voló conmigo del séptimo vuelo. ¿Irónico? Y por un momento. Fuimos felices. Besos en el hotel. Planes de boda civil en algún rincón de Andalucía. Seremos libres. ¿Juró? Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. Interveno. De regreso en Burgos. Encontré el diario de Francisco escondido en un cajón. Páginas garabateadas con confesiones que me helaron la sangre. Alejandro me mira como nadie. ¿Es deseo o nostalgia? Javier es luz. Pero mi hermano es raíz. Y peor, entradas sobre noches en que se veían a solas. Solo para hablar. Pero con roces descritos en tinta temblorosa. ¿Traición fraternal? ¿Incesto reprimido? El estómago se me revolvió. Lo confronté en la cocina. El diario en mano. Explícame esto. Él se puso lívido. Son pensamientos. Javier. Fantasías enfermas de un niño herido. Nunca actué. Pero la duda era un veneno. La pelea fue apocalíptica. «Estás obsesionado con él», grité. Y él replicó, «Tú me asfixias con tu amor perfecto». Mencioné el beso de Roma. Y él se quebró, fue él quien me besó primero. Yo era un crío de 18. Confundido.
Lo detuve. Pero. Me marcó. Lágrimas. Acusaciones. Al final. Me marché a Madrid. Aceptando el puesto de editor. Necesito espacio. Le dije. Él suplicó, no me dejes volar solo. Los meses siguientes fueron un purgatorio. Cartas. Llamadas a medianoche donde él gemía te echo de menos y yo respondía con silencios. Alejandro me escribió una vez, él te ama de verdad. Yo fui el error. No lo culpes. Pero el daño estaba hecho. En Madrid. Salí con otros, un poeta andaluz que me hacía reír. Un activista que me recordaba la lucha. Pero ninguno era Francisco. Su imagen me perseguía en sueños, su risa en los aviones. Su cuerpo en la penumbra de Burgos. El clímax llegó en diciembre de 2024. Cuando recibí una llamada de su padre, tu amigo está grave. Accidente de coche en la N1. Corrí a Burgos en el primer AVE. El corazón latiéndome en la garganta. En el hospital. Francisco yacía con vendajes. Costillas rotas de un choque contra un camión había bebido. Huyendo de una pelea con Alejandro. Discutimos por ti. Confesó débilmente. Le dije que te quería más que a nada. ¿Y él? Se puso celoso. Como siempre. Alejandro entró entonces. Rostro demacrado, Javier. Es verdad. Yo lo he envenenado todo. Mi culpa por Roma. Por no confesar a mi padre. Él me ve como el ideal perdido. Pero es contigo con quien debe estar. El padre. ¿En el pasillo? No soy yo. El viejo explotó, maricones. Habéis destruido a mi familia. Golpes verbales. Crucifijo blandido como arma. Francisco. Desde la cama. Gritó, basta. Padre. Soy gay. Y amo a Javier. Alejandro es inocente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El viejo se marchó. Puerta en portazo. Pero algo se rompió en él también, la fachada de hombría tóxica. Aquella noche. En la sala de espera. Alejandro y yo hablamos por primera vez como hombres. No como rivales. Te envidié. Admitió. Por darle lo que yo no pude, libertad. Le perdoné. No por piedad. Sino por supervivencia. Francisco se recuperó lentamente. Y en su convalecencia. Nos reconstruimos. Terapia familiar tentativa, el padre ausente al principio. Pero apareciendo con disculpas torpes. No entiendo. Pero. Sois mis hijos. Sin embargo, la traición final acechaba. En febrero de 2025. Encontré mensajes en el teléfono de Francisco, coqueteos con un ex de Sevilla. Solo para herirte. Como tú me heriste. Era venganza. Admitió. Quería que sintieras el vacío. La furia me consumió. Esto acaba. Declaré. Y por primera vez. Lo dejé ir. Él suplicó. Pero yo me fui a Madrid. Solo. Con el alma hecha jirones. Los meses de separación fueron un vuelo sin destino.
Un limbo donde Burgos se convertía en recuerdo y Madrid en exilio voluntario. Trabajaba hasta el agotamiento, editando manuscritos de autores queer que sangraban verdades en papel. Pero por las noches, el vacío me devoraba. Francisco me escribía cartas largas, perfumadas con el aroma imaginario de los viñedos, pidiendo perdón. Fui un idiota. Javier. Mi amor por ti es el único vuelo que vale la pena. Respondía con frialdad. Pero en secreto, guardaba cada palabra como un talismán. Alejandro se convirtió en un puente inesperado. Me llamaba desde Burgos, él cambia. De verdad. Ha salido del armario con la familia. Mi padre hasta fue a una reunión de padres de gays. Risas amargas. Pero progreso. En junio de 2025. Recibí una invitación, la inauguración del estudio de Francisco. Piedra y alma. Un espacio para arquitectura inclusiva en el centro de Burgos. Dudé. Pero el destino, ese hilo caprichoso, me empujó al tren. La ciudad me abrazó con su familiar niebla. La catedral un faro en la penumbra. En la inauguración. Francisco estaba radiante, traje ajustado. Sonrisa nerviosa. Nuestros ojos se encontraron. Y el mundo se detuvo. ¿Has venido?, murmuró. Voz ronca. Hablamos en un rincón. Entre copas de Ribera del Duero. He luchado. Javier. Terapia. Confesiones. Alejandro me ayudó a enterrar el fantasma. Su hermano apareció entonces. Con María y los niños, idiota. No lo dejes escapar otra vez. Risas. Lágrimas contenidas. Aquella noche. Bajo la lluvia torrencial en la Plaza Mayor. Lo besé. No con hambre, sino con ternura ganada a pulso. Vuelve conmigo, susurró. O vengo yo a Madrid. Elegimos un camino medio, yo reduciría horas. Él expandiría su estudio. El padre. Sorprendentemente. Nos bendijo a su manera, una cena donde brindó por los amores que curan. No fue un final de cuento, las cicatrices quedan. Discutimos aún por tonterías. Y la sombra de Alejandro persiste como un eco fraternal. No romántico. Pero en ese beso bajo la lluvia. Con la catedral testigo. Entendí, el destino no es coincidencia, sino elección. 6 vuelos nos unieron, el 7º nos salvó. Hoy. En Burgos. Escribo esto junto al Arlanzón. Francisco durmiendo a mi lado. Mi tercera novela avanza, Destinos aterrizados. No es perfecto. Pero es nuestro. En esta España de piedra y pasión. Hemos tallado un espacio. ¿Y si el cielo truena de nuevo? Lo enfrentaremos juntos.